Algunos misterios parecen destinados a permanecer sin resolver. Pero ¿qué sucede cuando el tiempo, la tecnología y la dedicación inquebrantable se niegan a dejar que se desvanezcan? Esta noche les traemos 5 historias de crímenes reales, donde lo imposible se hizo posible. Prepárense para desafiar sus percepciones de la justicia y encontrar un cierre. Antes de profundizar, tómense un momento para darle a me gusta y suscríbanse solo si realmente disfrutan explorando estas historias conmigo. Cuéntenme en los comentarios desde dónde las ven y qué hora es. Siempre es increíble ver a nuestra comunidad conectada en todo el mundo. Ahora, acomódense, apaguen las luces y desentrañemos juntos el inquietante viaje de esta noche. Expediente número 1. El asesinato sin resolver de Leola Jordan. La tranquilidad de una tarde de verano en Picayune, Mississippi, se vio interrumpida el 30 de junio de 1998, cuando Leola Jordan, de 77 años, fue brutalmente atacada en su casa de la calle Washington. Matriarca de una familia amorosa, Leola era conocida por su amabilidad y su inquebrantable costumbre de cerrar siempre con llave la puerta de su casa. Sin embargo, aquella fatídica noche, no había señales de entrada forzada, ni cerraduras, ni ventanas forzadas. Este desconcertante detalle llevó a los investigadores a una conclusión escalofriante. Leola probablemente conocía a su agresor y le había permitido entrar voluntariamente a su refugio. La evaluación inicial de la escena del crimen sugirió una lucha desesperada. Al parecer, Leola se había despertado para enfrentarse a su agresor, lo que desencadenó un violento altercado que finalmente le costó la vida. El agresor, tras infligir heridas mortales con arma blanca, desapareció en la noche, dejando atrás a una comunidad desconcertada y a una familia afligida. Durante casi 23 años, el caso de Leola Jordan siguió siendo un misterio inquietante, un expediente sin resolver que acumulaba polvo en el departamento de policía de Picayune. La situación comenzó a cambiar en octubre de 2020, cuando la capitana Rhonda Jones del departamento de policía de Picayune revisó el caso sin resolver de Leola. Reconociendo las limitaciones de recursos de un departamento pequeño, el capitán Jones buscó una colaboración poco convencional pero vital con el popular programa de Oxygen Network, Cold Justice. Esta colaboración resultó ser revolucionaria, especialmente en lo que respecta al aspecto crucial de las pruebas de ADN. En 1998, cuando se procesó meticulosamente la escena del crimen, los investigadores habían recolectado casi una docena de muestras del camisón que Leola llevaba puesto cuando fue atacada. Estas muestras, que se creía que podrían contener el ADN del asesino, habían permanecido sin analizar durante más de 2 décadas, debido a la falta de recursos forenses avanzados del Departamento de Policía de Picayune. Cold Justice intervino, facilitando la transferencia de estas invaluables muestras a unas instalaciones privadas que prometían un plazo de entrega mucho más rápido que los canales tradicionales. La expectación era palpable cuando comenzaron las pruebas de ADN. Cuando finalmente se recibieron los resultados en 2021, revelaron una revelación impactante, pero en última instancia, justificante. El perfil de ADN generado a partir de la evidencia apuntó inequívocamente a un solo individuo, el nieto de Leola Jordan, Sergio Williams, quien ahora tiene 47 años. El arresto de Sergio Williams trajo una profunda, aunque agridulce, sensación de cierre a la familia de Leola. La habían descrito como la matriarca inquebrantable, la piedra angular de sus vidas. El dolor de su pérdida se vio agravado por años de incertidumbre, pero ahora, por fin, tenían respuestas. La tragedia se vio aún más acentuada por un detalle conmovedor. Leola tenía previsto viajar a Joliet al día siguiente para asistir a la ceremonia de entrega de insignias de la escuela de enfermería de su nieta. Una ocasión feliz, cruelmente arrebatada por un acto de traición inimaginable. La resolución del caso de Leola Jordan resonó profundamente en el departamento de policía de Picayune.
El jefe Freddy Renan y el subjefe de policía Jeremy Ree, ambos de los primeros agentes en acudir a la horrible escena en 1998, expresaron su inmensa gratitud. La brutalidad del crimen los marcó profundamente, impulsando su determinación por hacer justicia. Poder brindar un cierre a la familia de Leola después de tantos años fue un testimonio de su perseverancia y del poder de los avances en la ciencia forense. El caso es un ejemplo contundente de cómo los casos sin resolver, por antiguos que sean, pueden resolverse cuando se unen personas dedicadas y colaboraciones innovadoras. Expediente número 2. La trágica desaparición de Stephanie Somers. El 30 de agosto de 1980 debía ser un día de celebración para Stephanie Somers. A sus 36 años, una mujer vibrante y llena de vida, planeaba una salida especial de cumpleaños con su sobrino de 11 años, Kelly Roberts. Iban a Six Flags Magic Mountain, un regalo de cumpleaños tardío para el que Kelly se había vestido especialmente. Sin embargo, Stephanie nunca llegó a recogerlo. Las horas de ansiosa espera se convirtieron en un terror escalofriante, que culminó con el sombrío descubrimiento de su cuerpo sin vida dentro de su apartamento en Silver Lake, Los Ángeles, California. Stephanie se había mudado recientemente a Silver Lake desde New Hall, Santa Clarita, rebosante de emoción por su nueva etapa. Su repentina y violenta muerte dejó a su familia y amigos conmocionados, lidiando con una pérdida inimaginable. Se inició de inmediato una extensa investigación, con pruebas forenses meticulosamente recopiladas en la escena del crimen y numerosas personas entrevistadas. Sin embargo, a pesar de los diligentes esfuerzos de las fuerzas del orden, las pistas se desvanecieron rápidamente y el caso de Stephanie Somers se estancó trágicamente, permaneciendo sin resolver durante más de 3 décadas. El silencio de 34 años finalmente se rompió en 2014, cuando los detectives de Los Ángeles recibieron una nueva pista, revitalizando el caso estancado. Esta pista implicaba a un hombre llamado Harold Anthony Parkinson, quien, inquietantemente, vivía a solo 1 milla del apartamento de Stephanie. Parkinson se convirtió rápidamente en el principal sospechoso, y el 19 de junio de 2014, una prueba crucial consolidó su conexión con el crimen. Una muestra de ADN tomada de él coincidía con el perfil de ADN encontrado en el cuerpo de Stephanie. Se presentaron los tan esperados cargos, lo que brindó un atisbo de esperanza de justicia. Sin embargo, las capas del historial criminal de Parkinson se revelaron rápidamente, revelando un patrón inquietante. Al momento de su arresto por el asesinato de Stephanie, ya se encontraba encarcelado, cumpliendo una condena de entre 15 años y cadena perpetua en la prisión estatal de Chuckwalla Valley, en Blythe, por un ataque no relacionado. Este otro ataque, ocurrido en Los Ángeles el 8 de abril de 1981, implicó la muerte a tiros de Derek Eugene Perry. Perry falleció a causa de sus heridas y Parkinson fue arrestado, comenzando su condena el 5 de marzo de 1982. La hermana de Derek Perry, Dolly, compartió un recuerdo desgarrador de su última comida juntos en un restaurante Sizzler. Me abrazó y me dijo que me quería, recordó con la voz llena de dolor. Describió con cariño a su hermano mayor como un excelente ciclista de BMX y surfista, y un hermano mayor brillante. El motivo del asesinato de Derek permaneció desconocido o no fue revelado por las autoridades. Al enterarse de que Parkinson también estaba acusado de la muerte de Stephanie Somers, el miedo de Dolly era palpable. Es un hombre peligroso y nunca debería permitirse que vuelva a las calles, declaró, haciéndose eco de los sentimientos de muchos que habían sido afectados por la violencia de Parkinson. En el tribunal, el abogado de Parkinson montó una defensa, argumentando que su cliente no había agredido a Stephanie Somers. En cambio, la defensa alegó una relación romántica consensuada entre ambos, sugiriendo que habían tenido relaciones sexuales unos días antes de su muerte. Sin embargo, la fiscalía refutó esta afirmación, presentando pruebas de que Stephanie
tras un breve matrimonio, les había confesado a sus amigos que sentía atracción exclusiva por las mujeres. La jueza del Tribunal de Los Ángeles, Kathleen Kennedy, presidió el emotivo proceso, describiendo finalmente el caso de Somers como un delito muy degradante, horrible y violento. La jueza Kennedy estaba convencida, más allá de toda duda razonable, de que Harold Anthony Parkinson era responsable de la muerte de Stephanie. El 4 de febrero de 2021, más de 4 décadas después del asesinato de Stephanie Somers, Harold Anthony Parkinson, entonces de 61 años, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que le aseguró que nunca volvería a representar una amenaza para la sociedad. El cierre, aunque largamente esperado, finalmente llegó para los seres queridos de Stephanie. Expediente número 3. En una tranquila mañana de verano, el 4 de agosto de 1981, el mundo de un padre se hizo añicos. William Quayle, que esperaba una visita rutinaria a su hija, Sylvia May Quayle, en su casa de Cherry Hills Village, cerca de Denver, Colorado, se encontró con una escena de horror inimaginable. Apenas 45 metros separaban sus hogares, una distancia que, en ese trágico día, se sintió como un abismo insalvable. Lo que encontró lo atormentaría para siempre. La peor pesadilla de un padre hecha realidad. Sylvia May Quayle, a sus 34 años, era una mujer que iluminaba cada habitación en la que entraba. Descrita por sus amigos como ambiciosa, vibrante e increíblemente amigable, Sylvia poseía un espíritu que atraía a la gente. Sentía una profunda pasión por la historia y canalizaba sus habilidades organizativas en su trabajo como secretaria en un estudio de arquitectura. Pero el talento de Sylvia se extendía mucho más allá de la oficina. Era una cocinera excepcional, tanto que incluso había creado su propio negocio, especializado en exquisitos pasteles de boda. Más allá de sus actividades profesionales, Sylvia fue una artista prolífica. Encontraba una inmensa alegría en la creación de cerámica, muchas de las cuales su hermana conserva con cariño hasta el día de hoy, 3 décadas después. Su vida estuvo llena de amistades, pero fue su familia quien realmente la unió. Compartía un vínculo excepcionalmente estrecho con sus padres, William y Mary, que vivían a tiro de piedra. Su ritual diario de tomar juntos el café de la mañana era testimonio de su inquebrantable conexión. Sin embargo, esta preciada rutina se interrumpió abrupta y brutalmente en aquella fatídica mañana de agosto. Poco antes de las 8 de la mañana del 4 de agosto de 1981, los servicios de emergencia acudieron a la casa de Sylvia. William Quayle, tras el horroroso descubrimiento del cuerpo sin vida de su hija, llamó desesperadamente al 911. La noche anterior, alrededor de las 23 horas, Sylvia había hablado por teléfono con su hermana, una conversación rutinaria que ofreció a los investigadores una cronología crucial. Sabían que Sylvia había sido asesinada en algún momento entre esa conversación nocturna y la llegada de su padre 9 horas después. Cuando los agentes entraron en el lugar de los hechos, se encontraron con una escena escalofriante. William Quayle describió haber encontrado a su hija desnuda en el suelo de su sala. La investigación posterior pintó un panorama espantoso. Sylvia había recibido disparos, múltiples puñaladas, y fue estrangulada. También había sido agredida sexualmente. La autopsia confirmó que la devastadora pérdida de sangre fue la causa final de su muerte. Los investigadores registraron meticulosamente la escena del crimen, descubriendo 2 pistas cruciales que apuntaban a las acciones del agresor. La línea telefónica, tanto en la sala como en el exterior de la casa, había sido cortada deliberadamente, impidiendo así la comunicación y el escape de Sylvia. Para colmo de escalofriantes detalles, la mosquitera del baño había sido retirada y arrojada descuidadamente entre la maleza cercana, lo que sugería una vía de entrada. En total, se recogieron aproximadamente 140 pruebas en la escena, cada una de ellas
un testigo silencioso esperando contar su historia. Durante años, el caso de Sylvia May Quayle siguió siendo un misterio inquietante. Los investigadores trabajaron incansablemente con las pruebas, aplicando continuamente los últimos avances tecnológicos en ciencia forense. Su perseverancia se vio recompensada en 1983, 2 años después de la muerte de Sylvia, cuando técnicos forenses, utilizando una fuente de luz alternativa, hicieron un descubrimiento crucial: material de ADN ajeno a Sylvia. Se encontró incrustado en la alfombra donde se había encontrado su cuerpo. Este descubrimiento encendió una nueva chispa de esperanza. Ese mismo año, un atisbo de cierre parecía inminente cuando Otis Toole, un conocido asesino en serie, confesó el asesinato de Sylvia. La noticia brindó un respiro tanto a la familia Quayle como a los investigadores. Sin embargo, las confesiones de Toole, al igual que las de su igualmente infame compañero, Henry Lee Lucas, solían ser poco fiables. Lucas, quien murió en una prisión de Texas en 2001, se atribuyó cientos de víctimas, pero las autoridades solo pudieron confirmar unas pocas de sus declaraciones. En 1993, los cargos contra Toole por la muerte de Sylvia fueron retirados oficialmente. La razón era irrefutable. Las pruebas de ADN realizadas a las pruebas de la escena del crimen demostraron definitivamente que Toole no era la fuente del ADN encontrado en la escena 12 años antes. El caso, una vez más, quedó en el olvido. A pesar de los reveses, los investigadores nunca se dieron por vencidos. En 1995, se cortó cuidadosamente una sección de la importante alfombra y se envió a la Oficina de Investigación de Colorado para realizar más análisis. 5 años después, en el año 2000, la muestra finalmente arrojó resultados. Un perfil de ADN masculino desconocido. Si bien este fue un paso significativo, al no encontrar coincidencias en ninguna base de datos existente, el caso volvió a quedar en el olvido, languideciendo durante otras 2 décadas. En enero de 2020, los detectives e investigadores de Casos sin resolver de Cherry Hills Village decidieron emplear una tecnología revolucionaria: la genealogía genética. Este enfoque innovador, que combina el análisis tradicional de ADN con la investigación genealógica, prometía identificar a los sospechosos incluso cuando no se disponía de coincidencias directas. Tan solo 4 meses después, la tecnología reveló un nombre que había sido esquivo durante tanto tiempo: David Dwayne Anderson. En el momento del asesinato de Sylvia, Anderson, que entonces tenía 22 años, vivía a solo un par de millas de su casa. Con esta pista crucial, los detectives de Casos sin resolver, en particular el investigador Robert Fuller, iniciaron una meticulosa investigación sobre la vida actual de Anderson. Fuller viajó a Cosad, donde residía Anderson, con la discreta misión de recolectar en secreto el ADN del sospechoso. Sus esfuerzos dieron sus frutos. Logró recuperar 2 bolsas de basura que Anderson había tirado a un contenedor. Dentro, entre los objetos desechados, había 15 objetos que posiblemente contenían el material genético de Anderson. Entre ellos, se encontraba una lata de yogur de vainilla, un objeto aparentemente inocuo que resultaría ser la clave para resolver un misterio de 40 años. El 29 de enero de 2021 llegó la hora de la verdad. El material genético extraído de la lata de yogur de vainilla coincidió definitivamente con el ADN encontrado en el cuerpo de Sylvia y en la escena del crimen. La evidencia era irrefutable. A medida que los investigadores indagaban más en el pasado de Anderson, emergió un patrón inquietante. Una serie de al menos 8 robos en viviendas y negocios cometidos entre 1981 y 1986. En uno de esos robos, de forma escalofriante, había entrado quitando y tirando una mosquitera. Un detalle similar a la escena en la casa de Sylvia. David Dwayne Anderson, ahora de 62 años, fue arrestado el 10 de febrero de 2021.
Por primera vez en 4 décadas, el asesino de Sylvia May Quayle tenía un nombre y comparecía ante la justicia. Lamentablemente, los padres de Sylvia, William y Mary Quayle no vivieron para presenciar la acusación contra el asesino de su hija. William falleció en 1999 y su esposa lo siguió 10 años después. Sin embargo, los esfuerzos constantes de los dedicados investigadores garantizaron que, incluso en su ausencia, la justicia, aunque demorada, no se negara a su querida hija. El caso de Sylvia May Quayle es un testimonio del compromiso inquebrantable de las fuerzas del orden y del poder de los avances científicos para resolver incluso los casos más complejos. ¿Qué otros casos sin resolver se han resuelto mediante la genealogía genética y cómo ha cambiado esta tecnología el panorama de las investigaciones forenses? Expediente número 4. Las inquietantes confesiones de Edward Surratt. La idea de que un asesino confiese sus crímenes atroces no es insólita, ya sea durante una investigación, por casualidad o incluso en su lecho de muerte. Pero ¿qué ocurre con las confesiones que surgen aparentemente de forma espontánea, sin ton ni son? Este inquietante escenario se desarrolló con el asesino en serie convicto Edward Surratt, cuyas esporádicas admisiones de culpabilidad sacaron a la luz una aterradora ola de violencia que se extendió por Pensilvania y Ohio. La portada del Pittsburgh Post-Gazette de julio de 1978 protagonizó titulares que vinculaban a Surratt con 18 asesinatos en. Sin embargo, a pesar de un modus operandi escalofriantemente consistente, los investigadores tuvieron dificultades para vincularlo definitivamente con los crímenes con pruebas físicas sólidas. Eso fue hasta que el propio Surratt comenzó a confesar. Durante su etapa como camionero, con rutas que cruzaban Pensilvania y Ohio, se descubrió que podría estar relacionado con la asombrosa cifra de 27 asesinatos sin resolver en ambos estados. El primer asesinato conocido relacionado con Edward Surratt fue el de Luther Langford, el 1 de junio de 1978. Luther fue encontrado muerto en su residencia en el barrio de Western Columbia, Carolina del Sur, víctima de un brutal ataque. Milagrosamente, su esposa sobrevivió. Posteriormente, Edward fue visto conduciendo públicamente el auto de Luther, y los investigadores intentaron detenerlo, pero logró escapar. Sin embargo, el auto fue recuperado y, en su interior, los investigadores encontraron un bate de béisbol con las huellas dactilares de Edward, un arma probablemente utilizada para golpear a Luther hasta la muerte. Mientras registraban el coche de Luther en busca de pruebas, los investigadores también recuperaron varios objetos pertenecientes a Joseph Wyman. Joseph, veterano de guerra, y su esposa fueron encontrados muertos en su casa el 30 de septiembre de 1977, tras sufrir fuertes palizas, al igual que Luther. Las escalofriantes conexiones no acabaron ahí. Surratt también era una persona de interés en los asesinatos de Frank Ziegler, Richard Hyde, Donna, William Adams y Nancy Adams. Frank había recibido un disparo en su casa a tiro de piedra de la residencia de los Weinman. Donna y Richard Hyde fueron asesinados con una escopeta. Sus restos fueron descubiertos en su casa del municipio de Moon el 4 de diciembre de 1977. Se recuperaron los restos de William Adams, de 29 años, pero su esposa, Nancy, no se encontraba por ningún lado. Edward también había sido ubicado en Breezewood, Pensilvania, el 31 de diciembre de 1977, cuando Guy Mills, Laura Mills y Joel Kruger fueron asesinados con una escopeta. A pesar de sus crecientes conexiones, Edward continuó evadiendo a las autoridades, un fantasma que dejaba un rastro de muerte a su paso. Su reinado de terror finalmente terminó en julio de 1978. El 1 de julio, Edward irrumpió en una casa y robó a una familia de 3. Luego ató a los padres y agredió a su hija de 15 años. Tras el horrible ataque, Edward, en un estado de embriaguez,
se quedó dormido en una de las habitaciones de la familia. La familia, aprovechando la oportunidad, logró escapar y alertar a la policía. Cuando llegaron los agentes, Edward, según se informa, seguía inconsciente, lo que les permitió arrestarlo sin ningún altercado físico. El juicio por estos crímenes se celebró a finales de 1978. Y el 20 de septiembre de 1978, Edward Surratt fue declarado culpable y condenado a 2 cadenas perpetuas más 200 años. Durante la audiencia de sentencia, en una confesión extraña y no solicitada, Edward admitió haber asesinado a John Keynes en Baden, Pensilvania, en enero de 1978. Dado que ya se enfrentaba a una cadena perpetua, no se le imputaron cargos por la muerte de John. Sin embargo, en el verano de 1979, fue juzgado por el asesinato de Luther Langford, de 66 años, en Western Columbia, Carolina del Sur, en junio de 1978. Fue declarado culpable y condenado a 2 cadenas perpetuas más. Desde entonces, Surratt ha sido trasladado a varias prisiones debido a su comportamiento violento e incluso a un intento de fuga. Los casos restantes, entre 1977 y 1978, quedaron archivados. Aunque los investigadores estaban convencidos de la responsabilidad de Edward, simplemente no existían pruebas concretas suficientes para acusarlo de estos delitos adicionales. Su confesión en 2021 no fue la primera vez que admitía más asesinatos durante su encarcelamiento. En 2007, confesó haber asesinado a 6 personas más, entre ellas a David Hamilton y Linda Hamilton, el 20 de septiembre de 1978, a John Davis y Mary Davis en noviembre de 1977, y a John Finney y su prometida Renee Gregor, el 22 de octubre de 1977. John y Renee eran apenas adolescentes al momento de su muerte. Si bien los investigadores confían en la culpabilidad de Edward por estos crímenes, el momento de su confesión causó controversia. Inmediatamente después de confesar, Edward solicitó su traslado a una prisión en Carolina del Sur a cambio de detalles sobre la ubicación de los restos de Renee Gregor, Linda Hamilton y David Hamilton. Su solicitud fue denegada. Posteriormente, en junio de 2021, confesó haber asesinado a William Adams, Nancy Adams, Guy Mills, Laura Mills y Joel Kruger en 1977, y a John Keynes en 1978. Con estas últimas admisiones, ha surgido un modus operandi escalofriantemente consistente. Edward solía robar casas, independientemente de si había más de una persona presente, y era conocido por disparar a sus víctimas. Varios de sus lugares de entierro nunca han sido identificados, dejando a las familias en un limbo agonizante, esperando desesperadamente que se resuelva lo sucedido a sus seres queridos. Los crímenes de Edward Surratt abarcaron entre 1977 y 1978, lo que significa que mató al menos a 12 personas en tan solo un año. Se le considera sospechoso de las muertes sin resolver de al menos 10 personas más en Ohio, Pensilvania y Carolina del Sur. A pesar de admitir personalmente haber asesinado a 12 personas, Edward Surratt solo ha sido condenado en relación con la muerte de una persona. El razonamiento de las fuerzas del orden es que ya se encuentra en prisión, cumpliendo múltiples cadenas perpetuas, y que extraditarlo y juzgarlo por estos asesinatos adicionales consumiría enormes cantidades de dinero y recursos. Sin embargo, para las familias de sus numerosas víctimas, esta explicación ofrece poco consuelo y, para muchos, se percibe como una flagrante falta de respeto a las vidas perdidas y al dolor persistente de quienes quedaron atrás. Expediente número 5. La víctima improbable de Virginia Hannon. Pembroke, Massachusetts, era una comunidad tranquila y unida, y Virginia Hannon era su corazón. Durante la mayor parte de sus 59 años, fue la querida señora del comedor de la escuela primaria Bryanville.
una mujer cuya bondad y cariño conmovió innumerables vidas. Adoraba trabajar con niños, era una cocinera excepcional y vivía una vida humilde y hospitalaria en su casa de color amarillo reina, un faro de calidez en el vecindario. Así, cuando el 13 de febrero de 1984, alguien irrumpió en la casa de Virginia y le quitó la vida, la conmoción y el horror resonaron en todos los hogares. Virginia vivía sola, pues su esposo había fallecido 13 años antes. Su casa era un imán para los niños del vecindario, que a menudo pasaban a comprar jugo, galletas y sus famosos pasteles. También extendía su compasión a los animales callejeros, alimentándolos y cuidándolos sin dudarlo. Virginia se jubiló anticipadamente de su trabajo, una decisión que fue posible gracias a una herencia sustancial de $380,000 que le dejó una tía en California. Era notablemente abierta sobre esta herencia, compartiendo con libertad detalles de su vida, incluso con desconocidos. Si bien la mayor parte del dinero estaba a salvo en el banco, se especuló que guardaba una parte en efectivo, escondida en algún lugar de su casa. Aunque nunca se confirmó definitivamente el motivo, es escalofriante la posibilidad de que la noticia de este dinero escondido llegara a oídos equivocados, lo que finalmente condujo a su trágico final. La última vez que se vio a Virginia fue la noche del sábado 11 de febrero de 1984. Ella y su amiga, Dolly Harmit, habían ido a su misa habitual de las 17 horas en la iglesia de San José, a unos 6,5 kilómetros de la casa de Virginia. Después de la misa, se dirigieron al restaurante Bees, su lugar de cena semanal, a 11 kilómetros de la iglesia. Dolly fue la última persona que vio a Virginia con vida, aparte del agresor. Dejó a Virginia en su casa alrededor de las 7:30 de la noche. Dolly recordó que Virginia tenía dificultad para respirar al subir las escaleras, pero esto era algo común debido a su enfisema, una afección que le dificultaba el esfuerzo físico. Nadie en el vecindario supo de Virginia, ni la vio el domingo, lo que llevó a los investigadores a creer que el ataque probablemente ocurrió poco después de que regresara de la iglesia ese sábado por la noche. Virginia también era la principal cuidadora de su padrastro, quien vivía cerca, preparándole el almuerzo a diario y llevándoselo a su casa. El lunes 13 de febrero llegó la hora del almuerzo, pero no había rastro de Virginia. La empleada doméstica de su padrastro había estado intentando contactarla para pedirle una llave de repuesto de su casa, pero al no poder comunicarse, decidió pasar personalmente por la casa de Virginia para ver cómo estaba y pedirle la llave. Fue entonces cuando la empleada doméstica hizo el horrible descubrimiento. Virginia había sido asesinada en su cama. Se veían signos de lesiones físicas graves, a pesar del intento de su atacante de cubrirla con una manta. Los investigadores acudieron de inmediato al lugar de los hechos. Encontraron un par de medias de nylon, que creían que se usaron para matar a Virginia. Además, una huella de zapato en su abdomen indicaba que el agresor la había pateado durante el ataque. Todo el vecindario estaba conmocionado. Virginia era tan querida por todos que era casi imposible concebir que alguien quisiera hacerle daño. La puerta principal y una ventana contigua habían sido forzadas, lo que sugería una entrada forzada. Virginia no había dejado entrar voluntariamente a su asesino. Además, Dolly Harmit informó a los investigadores que Virginia tenía un billete de $100 en su billetera cuando fueron a cenar. Cuando la policía revisó su billetera, el billete había desaparecido. Esto apuntaba firmemente a un robo como motivo, reforzando la especulación, arraigada desde hacía tiempo, de que el agresor creía que guardaba parte de su herencia en la casa. La búsqueda inicial del atacante no dio resultados. Los vecinos no habían oído nada inusual la noche de su muerte, que pudiera indicar un forcejeo. Sin pistas ni indicios significativos, identificar a un sospechoso resultó increíblemente difícil, y el caso de Virginia Hannon quedó estancado. Pasaron aproximadamente 37 años antes de que la policía lograra su gran descubrimiento. En 2018, se volvieron a analizar las pruebas encontradas en la escena del crimen,
y se generó con éxito un perfil de ADN masculino. Desafortunadamente, en ese momento no se encontró ninguna coincidencia en la base de datos y la pista permaneció inconclusa. El 3 de febrero de 2020, falleció Jesse Ward, un hombre de 58 años. Un año antes de su muerte, Jesse le había hecho una confesión impactante a un amigo. Era responsable de la muerte de Virginia Hannon. Tras el fallecimiento de Jesse, este amigo informó a la policía. Los investigadores actuaron con rapidez y obtuvieron una muestra de sangre de los restos de Jesse, para comparar su ADN con el perfil generado en la escena del crimen. La coincidencia fue positiva. Jesse Ward tenía tan solo 22 años al momento del asesinato de Virginia. En marzo de 2021, la Fiscalía del Condado de Plymouth anunció públicamente la noticia, confirmando la coincidencia y afirmando que no existía ninguna conexión conocida entre Jesse y Virginia antes del ataque, lo que implicaba que probablemente ella no lo conocía. El sobrino de Virginia, Richard Hannon, y su esposa, Judy Hannon, expresaron su profunda gratitud a los agentes de policía que habían investigado incansablemente el caso de Virginia durante décadas. Este caso es un poderoso testimonio de los notables avances en la tecnología forense, en particular el análisis de ADN, y su capacidad para liderar los esfuerzos para resolver casos sin resolver, brindando finalmente el tan esperado cierre a las familias de las víctimas y un respiro a las comunidades afectadas por tragedias sin resolver. Con esto concluye el video de hoy. Espero sinceramente que les haya brindado información valiosa sobre algunos de los casos más ignorados a lo largo de los años. Si les resultó útil, por favor, consideren darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para mantenerse al día. Si no sabes qué comentar, solo deja un 555. Así sabré que lo viste hasta el final. Gracias de nuevo por tu tiempo y apoyo. Hay más en camino, así que estate atento.